A Hashem, a través de los pasos con los que el alma va transitando durante esta noche hasta juntarse con Hashem. En el último paso, que es como estar frente al altar, debido a que ya les había dicho que de un patio a otro en el templo habían 15 escalones, cada uno de estos escalones como representación de los pasos de la Haggadah de Pesaj. Y habíamos dicho además, me parece que también había introducido el tema, que es el quinto paso de la Haggadah, se llama Magid, o sea, el relato de la salida de Am Israel de Egipto. Este relato es bastante complejo, o sea, simplemente las personas suelen leerlo, se lo lee, y hay una explicación aquí o allá, mínima normalmente, para tratar de comprender en forma por lo menos superficial lo que está escrito. Sin embargo, el texto mismo es bastante complejo, tiene muchísimas aristas y muchas formas de poder acercarnos a la estructura de lo que ocurrió y a lo que nos enseña para hoy a todos. Entonces yo me voy a primero fijar en las cosas técnicas y después quiero tocar algunos temas. Número uno, todo el Magid está construido sobre el número 4. ¿Okay? Es el número 4, es el que forma la dinámica del Magid. ¿Bien? Todo gira en torno al número 4. En líneas generales hay 4 preguntas que se hacen. Hay 4 sabios que van a visitar a Rabbi Akiva, donde él era rabino. Hay 4 hijos que se tratan en la noche de Pesaj, 4 hijos. Después hay 4 sukim, 4 versículos que se estudian. Y finalmente hay 4 sabios que hablan sobre la cantidad de plagas que hubo en Egipto. Estos son los temas principales que giran en torno al número 4. Hay más, pero digamos, estos son los principales. Yo quisiera que analizáramos esta noche, estudiáramos esta noche, porque es un tema clarí, general y muy importante para poder entender lo que significa Pesaj a nivel mundial, o sea, a nivel global. No solamente dentro de lo que significó la salida de Egipto, sino que también lo que significa en el futuro este hecho histórico. ¿Bien? Y si es solamente un hecho histórico o hay algo más detrás. Para eso me voy a centrar en uno de los puntos, que es justamente el Seder de Pesaj que hizo Rabbi Akiva en Bnei Brak. La Haggadah nos cuenta lo siguiente, que en la Haggadah dice, primero voy a leer la historia, y después vamos a analizar de qué se trata en forma más profunda. Dice, ocurrió que Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua y Rabbi Elazar ben Azariah y Rabbi Akiva y Rabbi Tarfón estaban recostados en Bnei Brak. Bnei Brak es una ciudad, también existe hoy, cercana al lugar original, no es el mismo lugar, pero cercano. Y en este lugar, el rabino del lugar, la persona que dirigía espiritualmente a los judíos que vivían en ese lugar, era Rabbi Akiva. Y fueron a visitarlo 4 sabios. Uno fue Rabbi Eliezer y otro fue Rabbi Yoshua. Otro fue Rabbi Elazar ben Azariah y otro fue Rabbi Tarfón. Estos son los 4 sabios. Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua fueron cercanos por mucho tiempo. Eran personas que estudiaban juntos, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar ben Azariah era en ese momento el presidente del Sanedrín, y Rabbi Tarfón era uno de los grandes sabios también de la época. Y estaban todos en la casa de Rabbi Akiva en Bnei Brak, celebrando el Pesaj, y estuvieron así toda la noche. ¿Bien? Y estaban relatando la salida de Egipto toda aquella noche, dice la Haggadah, hasta que vinieron sus alumnos, o sea, porque los rabinos viajaban con sus alumnos, no era el rabino solo, sino que iban con los alumnos más cercanos probablemente,
Y les dijeron maestros nuestros, señores nuestros, maestros nuestros, ha llegado el momento de decir Shema por la mañana. Ya amaneció, han estado toda la noche estudiando, pero ahora llegó el momento de decir Kriyat Shema. Ok, esta es la primera parte del Sipur, la primera parte de la historia. La segunda parte de la historia dice así. Dijo Rabbi Elazar ben Azariah, uno de los cuatro, que era en ese momento el presidente del Sanedrín, el Nasi del Sanedrín, Rabbi Elazar ben Azariah, dijo así: yo parezco un hombre de 70 años, yo parezco que fuese una persona de 70 años, y no tuve el mérito que sea relatada la salida de Egipto en las noches, hasta que la expuso Ben Zomar, hasta que vino un sabio que se llamaba Ben Zomar, y él dijo lo siguiente, dijo: para que recuerdes el día que saliste de la tierra de Egipto, todos los días de tu vida. Ok, y continúa el texto hablando. Esta es la segunda parte de ese Maaseh. Ok, entonces yo me voy a centrar en el Maaseh este porque es muy, muy central. Realmente es muy importante que lo tengan presente. Primero, hay una pregunta que es la primera que deberíamos hacer. ¿Por qué la Agadá de Pesaj nos cuenta una historia, la historia de este Seder de Pesaj, cuando en la larga historia del pueblo judío hubo muchos otros Seder de Pesaj que fueron dirigidos y que reunió a personas con niveles espirituales también muy altos? Nos hablan de los sabios de la época del Talmud. Sin embargo, podríamos haber traído el Seder de Pesaj de David Amelech, o de Shlomo Amelech, o en la época de los profetas, el Seder de Pesaj que hacía el profeta Yirmiyahu, Yeshayahu, o Yehezkel. O sea, hay muchas personas, profetas estamos hablando, o sea, que Hashem hablaba con él, que podríamos haber preguntado, bueno, ¿cómo fue tu Seder de Pesaj? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuáles fueron las cosas nuevas que se te revelaron en ese Seder de Pesaj? ¿Por qué se centra la Agadá? Esta que ustedes tienen delante, que pueden verla en internet fácilmente. ¿Por qué se centra en un Seder de Pesaj de esa época? ¿Cuál es el punto dafka de esa época? Entonces, para eso tenemos que entrar en lo siguiente. En la época de Rabbi Akiva vive después de que se destruyó el segundo templo. O sea, la época de Rabbi Akiva es después de la destrucción del segundo templo, y por lo tanto, lo que la Agadá nos quiere informar es cómo los sabios van a enfrentar el nuevo Galut. Estamos ante un Galut, estamos ante una dispersión que va a durar, lleva ya durando prácticamente 2000 años, desde la destrucción del templo, que fue en el año 70 de esta era. Entonces, para poder enfrentar este largo camino, donde van a pasar muchas cosas, y los sabios entendían, aunque probablemente no conocían todos los detalles de lo que iba a ocurrir, que ellos no eran profetas, pero entendían que este camino iba a ser largo y que iba a ser un camino muy difícil, y que nos íbamos a encontrar ante muchísimas situaciones que nos iban a aleatear, que nos iban a poner frente precisamente a cosas que había que superar, que era necesario superar. Por eso eligieron los sabios que la Agadá de Pesaj precisamente sea para nosotros como una especie de ruta de camino, como una especie de ruta a través de la cual podamos caminar, podamos dirigirnos, podamos viajar. Y para eso era necesario comenzar precisamente con una historia de aquellos que fundaron, pusieron la hoja de ruta. ¿Bien? Y ellos fueron los sabios que fueron a visitar en ese momento a Rabbi Akiva en Bnei Brak. Los sabios que fueron son personas extremadamente importantes dentro del Talmud y muy, muy grandes dentro de la tradición. Por lo tanto, el que hayan estado allí también indica algo. Los nombres estos son nombres muy, pero muy profundos. Por lo tanto, quiero yo que entendamos que lo que se quiere enseñar acá es justamente no solamente algo que hay que leer el día 15 de Nisan, que se va a hablar sobre la salida de Egipto, porque la salida de Egipto es algo que ya ocurrió
es un hecho histórico que pasó una vez en la historia, que vino Moshe junto con Aarón, su hermano, junto con su hermana Miriam, y Akadosh Baruj Hu hizo unas plagas y trajo unas enfermedades y dio poder para que Am Israel saliera de Egipto y pudiera atravesar el mar, etcétera, todo lo que ya sabemos de la Biblia. Pero no es solo eso, porque eso es un hecho, pasó, eso es un hecho histórico, ya pasó. Pero ahora a mí, ¿qué me dice eso? ¿Qué me enseña? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de eso que ya ocurrió? Y para eso era necesario una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta es la Agadá. La Agadá de Pesaj nos va a enseñar cuáles son los caminos por los que tengo que dirigirme, qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que comportarme, como todos, porque es la primavera para el mundo. El Pesaj es para todos, ¿bien? No es solamente para Am Israel, sino que el Pesaj es algo que abarca, que incluye a todos, por lo tanto no es una cosa estrecha, sino es algo bastante más amplio. Y en esta amplitud están los sabios de los que nosotros vamos a hablar. Entonces, fíjense, la Gadá nos enseña que llegaron acá, entre los 4 sabios que llegaron a la casa de Rabbi Akiva, hubo 2. Uno se llamó Rabbi Eliezer y otro se llamó Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Ambos, los dos, estuvieron en Jerusalén cuando Jerusalén fue destruida. Ellos estaban dentro de la ciudad cuando Vespasiano primero le puso sitio a la ciudad y después Tito la destruye. Ambos estaban allí. Y ellos dos, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, ellos ayudaron a su maestro. Ambos estudiaban de un mismo jajam que se llamaba Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai. Ese era el rabino de ellos. Y decidieron hacer algo para que este rabino, Rabban Yohanan ben Zakkai, fuera a hablar con Vespasiano, fuera a hablar con el general romano que los estaba sitiando, para ver si era posible de alguna manera encontrar alguna salida pacífica a lo que estaba ocurriendo y que dejaran de morir personas. Y hicieron toda una estrategia, lo sacaron al Rab como si estuviese muerto, y fueron ellos 3, Rabban Yohanan ben Zakkai habló con Vespasiano, y estaban ahí Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, que en ese momento eran jóvenes, eran personas más o menos jóvenes, de haber tenido no más de 20 años cada uno, inteligentísimos los dos, grandes jajamín, estudiaban y sabían, y lograron hacer eso y llegar al campamento de los romanos y hablar entonces con Vespasiano. Sin embargo, no se logró lo que ellos pensaban y la ciudad fue destruida y el templo también finalmente, y muchas cosas se perdieron. Sin embargo, y esto también es importante tenerlo presente, de esa cita que hicieron estos sabios con Vespasiano, se lograron mantener 3 cosas. Se logró mantener la Torá de Israel, porque le pidieron a los romanos que no mataran a los sabios que estaban en Yavne, o en el lugar donde estaba el Sanedrín, que no los destruyera, que no destruyera a la familia de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel era entonces el presidente del Sanedrín y era descendiente del rey David. Entonces, a través de él pasaba la semilla del Mashiach. Por lo tanto, que no lo tocara, que no le hiciera nada, porque a través de él estaba la posibilidad del Mashiach. Eso probablemente no le dijeron, pero le dijeron que a esta familia no la toquen. Y él, y Vespasiano estuvo de acuerdo. Y también le pidieron un médico para sanar a un gran jajam, se llamaba Rabbeinu Tzadok, que había ayunado 40 años para que el templo no se destruyera. Estas 3 cosas se las pidieron al romano y el romano estuvo de acuerdo en mantener la Torá de Israel, en cuidar a la descendencia de Rabban Gamliel y entregar el médico al anciano, al sabio anciano que estaba muy enfermo. Pero la ciudad fue destruida y el templo fue destruido. Ahora, esta alianza, entre comillas, alianza que hubo entre los romanos, el Vespasiano y los sabios del Sanedrín se va a implementar después de muchas formas. Y vamos a encontrar incluso un gran emperador romano llamado Antonino, que fue muy cercano a Rabbi Yehuda Hanasí, la persona que escribió las Mishnayot.
O sea que hubo una cierta relación entre Esav y Jacob que va más allá de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros sabemos. ¿Okay? Y no terminó allí, continuó después y ha continuado a lo largo de la historia una relación no fácil entre Jacob, o sea, Israel, y Esav, que sería el mundo occidental. Y de una u otra manera hay subidas y bajadas. Hay momentos donde hay mayor comprensión mutua y hay momentos en que no existe esa comprensión. Pero está ahí presente y es resultado de lo que actuó, lo que hizo Rabban Yohanan ben Zakkai con Vespasiano. Y especialmente también de los dos sabios, Rabbi Yoshua y Rabbi Elías. Entonces puede entender que eran personas muy, muy importantes. Sin embargo, con el paso del tiempo, ellos se separaron. En esta historia que viene donde Rabbi Akiva todavía estaban juntos, todavía eran amigos. En ese momento todavía eran amigos. Pero con el paso del tiempo, los dos sabios, Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, Rabbi Yohanan Zakkai falleció porque era muy mayor, los dos sabios estos, Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, se comenzaron a separar. No ahora, ahora todavía están juntos porque están comiendo con Rabbi Akiva en su casa, pero más adelante se van a separar porque van a tomar caminos distintos en la forma de entender la Torá. Rabbi Yoshua se va a transformar en un gran sabio de las leyes, de las alajot, de todo lo que tiene que ver con legislación, leyes. En Dinim, cosas que también ustedes han aprendido, ¿no? En cambio, Rabbi Elazar ben Azaria, sin abandonar ese camino, él también se introdujo a estudiar otras cosas y tuvo otro tipo de temas en los que desarrolló gran poder. Y así nos va a contar más adelante una Guemará, espero poder estudiar con ustedes en forma detallada, no tiene que ver con Pesas, pero sí tiene que ver con los dos sabios, que una vez discutieron Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer sobre un tema, y Rabbi Eliezer comenzó a traer pruebas de que él tenía la razón, pero pruebas sobrenaturales, diciendo que si él tenía la razón, que la corriente de un río vaya hacia otro lado, que si él tenía la razón, que un árbol que estaba se ha desarrancado, que las paredes del Bet HaMikdash, del lugar donde estaban estudiando, se inclinen, que una voz del cielo diga que tenía la razón. Y en todo eso ocurrió porque él tenía poderes especiales, y ahí fue donde Rabbi Yoshua dijo su célebre frase, Lo Bashamayim, y la Torá no está en el cielo. La Torá está acá con nosotros, nosotros decidimos. Y ahora decidimos que la ley es así, no como tú dices, y no solo eso, sino que lo excomulgaron. Excomulgaron a Rabbi Eliezer y lo dejaron separado, o sea, lo separaron de la comunidad porque pensaron que la forma que había tenido de argumentar era demasiado fuerte. Eso es lo que finalmente pasa y Rabbi Eliezer muere separado, murió separado, y antes de morir lo fue a visitar Rabbi Akiva. Un poco antes de morir lo visita Rabbi Akiva, y Rabbi Eliezer Ben-Ur, que no es Rabbi Eliezer, le dice que se va a sorprender en mucho si los sabios, o sea, Rabbi Akiva y sus amigos, los otros que lo habían excomulgado, van a morir tranquilamente. Y no fue así, sino que realmente aquellos que habían participado en toda la excomunión en contra de Rabbi Eliezer al final murieron torturados por los romanos. Pasó algo ahí bastante complicado, son los 10 mártires. Una historia muy extensa que tiene muchos detalles. Sepan entonces dimensionar la fuerza de las personas que están ahora aquí en este Seder de Pesaj, frente a quién, frente a Rabbi Akiva y al futuro de todo el pueblo. Ellos lo están construyendo, lo están haciendo. Y hay alguien más acá, un tercer personaje, que es Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, en ese momento él era presidente del Sanedrín. O sea, él era presidente del Sanedrín, era la persona más importante del pueblo judío. Quiero explicar un poco, el Sanedrín es como un colegio de sabios que se reunían, son 72 miembros en total,
que se reúnen, 71, 72, depende de las épocas, y que son la autoridad máxima, es como la Corte Suprema, era la autoridad máxima después de la destrucción del templo. Y en este Sanedrín había un nazí, un presidente, uno que dirigía el Sanedrín, que normalmente eran descendientes del rey David, o sea que eran descendientes de Yehudá, del rey David. Ellos eran los que dirigían el Sanedrín, grandes sabios, obviamente, pero de esta familia. Y ocurrió por un tema bastante interesante, que Rabí Elazar ben Azaria, que no era de la tribu de Yehudá, sino que él era Cohen. O sea, él era descendiente de Aarón a Cohen. En ese momento, con Rabí Akiva, en ese lugar, él era el nazi del Sanedrín, el presidente del Sanedrín. Eso es algo fuera de lo común, no es tan común que haya sido así, pero así fue. Él era el dirigente del Sanedrín. Y Rabí Tarfón era otro de los grandes sabios que rodeaba todo lo que tenía que ver con el templo. ¿Okay? Se juntan con Rabí Akiva en ese momento todas estas cabezas y empiezan a estudiar sobre la salida de Egipto, algo que había pasado muchos años antes que ellos estuviesen, y pasan toda la noche hasta que llega la mañana. Y en la mañana los alumnos les vienen y les dicen, llegó la hora de decir Kriyat Shema por la mañana. Obviamente esto no tiene mucho sentido, no es muy lógico que siendo los sabios los que deben enseñar, resulta acá que son sus alumnos los que les vienen a enseñar que llega el momento de este Kriyat Shema. Esto es como dar vuelta a un plato, ¿no? En hebreo se dice así, dar vuelta el plato, ponerlo de cabeza, porque no es lo lógico es que el maestro enseñe, que el maestro vaya y levante a los alumnos y les diga, llegó el momento de rezar. No a que vengan los alumnos y le digan a los maestros, un poco extraño. ¿Por qué la Agadá lo menciona así? Porque hay acá hay un punto. La Agadá nos quiere decir que en el camino largo, del galut, de la dispersión, las cosas van a ser siempre contrarias. Vamos a ver bediuk lo contrario a lo que hubiéramos pensado. Hubiéramos pensado que siempre las cosas iban a funcionar de tal forma, de pronto nos vamos a dar cuenta que todo va a ser distinto a como nosotros hubiésemos querido que esto fuera. Vamos a llegar a un punto, incluso dicen, aquí no, pero en otras Gemarot dicen, llegar a un punto donde las personas mayores, los mayores, se van a parar delante de los más jóvenes. Va a llegar a un punto donde la jutzpah, la forma tan desvergonzada de las personas va a ser tan alta que todo lo que pensamos que era orden va finalmente a ser distinto, que los valores se van a cambiar, que ya vamos a ver cosas extrañas. Todo esto ya está presente entonces. Y la persona que realmente quiere estar conectada con Hashem, quiere estar conectada con la Torá de Akadosh Baruj Hu, tiene que mantenerse en un camino de rectitud, de corrección. Y esto es lo que los sabios nos quieren decir. ¿Van a venir tus alumnos a enseñarte? O puede ser que ocurra, pero en ese momento tú tienes que saber a dónde recurrir, qué es lo que tienes que hacer. Y es por eso que inmediatamente después de que los alumnos vienen a decirle a los maestros lo que tienen que hacer, la Agadá dice, dijo Rabí Elazar ben Azaria, no cualquiera, el que era el presidente del Sanedrín, o sea, el gran maestro, el maestro mayor. Viene él y dice algo, para enseñarnos que si es que ves en el mundo algo que está en contra de lo correcto, según la Torá, no te dejes llevar por eso. Busca siempre al maestro para que te enseñe si es conveniente hacerlo o no es conveniente hacerlo. Porque muchas veces nosotros no sabemos, podemos sentirnos eh, como ajenos a algo, pero tenemos que preguntar muchas veces si es correcto o no. Es algo que hay que entender, ¿no? Frente a un mundo como el que estamos viviendo, y no necesito yo explicarles todas las cosas que pasan en este mundo, es importante saber cuál es el derech que la Torá nos enseña con respecto a este tema, o a este, o a este, o a este. Porque hay un derech que es correcto, y uno al parecer que no lo es. En este mundo, y especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy día, hay una gran guerra interna en contra
de la familia. La familia está en un peligro muy grande. Se está tratando de revertir todo orden familiar, porque es el último bastión que queda de lo humano. Si llegan a destruir la familia, el ser humano va a volver a una especie de situación prácticamente de la prehistoria, porque hemos luchado tanto para construir una sociedad moderna que ahora se considera moderno aquello que va en contra de la familia. Nosotros ya sabemos, casamientos LGTB, todo tipo de situaciones extrañísimas con respecto a las escuelas que están bajo influencia de los diferentes gobiernos, etcétera, y una serie de agendas extrañas, raras, que es muy difícil a veces de pensar cómo hacer para poder salvar a nuestra familia de todo este maremoto, de todo este tsunami de ideas raras. Bueno, esto ya está presente en la Haggadah, no lo olviden. Y lo que la Haggadah nos quiere enseñar es que en ese momento anda el maestro, anda y pregunta. Si no tienes un maestro de Torah cerca, pregúntale a una persona anciana, alguien que haya vivido mucho tiempo y que conozca cómo se mueve el mundo. Pregunta, no te quedes ante una situación que no sabes a veces cómo controlarla, pero es necesaria la pregunta, es necesario buscar al anciano. Y eso es lo que hizo, lo que dice la Haggadah. Vienen y ¿quién habla? El maestro. Solo que, y esto es muy importante tenerlo presente porque a veces nos perdemos en los pensamientos, este Rabbi Elazar ben Azaria en ese momento no era un anciano. En ese momento este Rab tenía 18 años y con sus 18 años él llegó a ser el Nasi, el presidente del Sanedrín. Porque cuando un sabio, incluso que tenga 80 años, reconoce que hay un muchacho que sabe muchísimo y que tiene un potencial muy grande, el verdadero sabio lo va a reconocer. No tiene envidia, no tiene esa situación de siempre tratar de sacar al otro del camino para quedarme yo. Cuando hay verdadera sabiduría se busca precisamente fomentarla. Y eso fue por lo que eligieron a Rabbi Elazar ben Azaria, que sea el presidente del Sanedrín, a pesar de que era muy joven. Tenía solamente 18 años cuando se lo ofrecieron. Voy a contar entre paréntesis algo que también es importante porque es parte de la forma en que se construye un hogar. Cuando le proponen a Rabbi Elazar ben Azaria ser presidente del Sanedrín, él dice que le tiene que preguntar a su esposa, que quiere saber si la esposa está de acuerdo o no. Y va y le pregunta a la esposa. No se olviden, él tiene 18 años. Eso quiere decir que la esposa haber tenido 15 o 16. Entonces pueden imaginar que todo el destino del pueblo judío en ese momento está sobre los hombros de una niña de 15 o 16 años, madura de haber sido, porque es muy madura, pero de todas formas sigue siendo una persona de 15 o 16 años. Y va y le pregunta si tomar el puesto o no. Me ofrecieron un puesto, ¿no? Hoy día no sé si todo el mundo vaya a preguntarle a la esposa cuando le ofrecen un puesto si recibirlo o no. ¿Bien? Pero él lo hizo, fue y le preguntó. Y ella le dijo que no lo aceptara. Y le dijo que no aceptara el puesto. Porque dijo, mira, hoy día te ponen a ti, pero mañana pueden sacarte. Tal vez no es muy seguro, el trabajo ese no es tan seguro, no es para toda la vida. Hoy día sí, mañana no. Y entonces Rabbi Elazar ben Azaria la convenció. Le convenció a la esposa que estuviera de acuerdo y le dijo lo siguiente, que vamos a entenderlo porque realmente es profundo. Le dice Rabbi Elazar ben Azaria a su señora, le dice, mira, si yo tengo un vaso de vidrio, incluso que el vaso se quiebre, no por eso voy a dejar de usarlo. O sea, si tengo un vaso de vidrio y que si lo uso se me puede quebrar, a pesar que se puede quebrar, que sea, digamos, que haya una posibilidad, un peligro en utilizarlo, lo vamos a usar igual. ¿Qué es lo que le quiso decir? En esto se ve muy bien la mentalidad femenina frente a la mentalidad masculina. La mentalidad femenina siempre busca lo seguro.
aquello que sea estable y que sea seguro. No importa qué, pero seguro. En cambio, muchas veces la mentalidad masculina es muy aventurera, de aventurar cosas, de ir y probar cosas nuevas. No, esto no quiere decir que sea 100% en todos así, pero hay una cierta inclinación entre las mujeres, al menos, de buscar cosas seguras. Entonces, cuando me ha pasado muchas veces que a veces se ofrecen, ustedes saben, si uno enseña en una escuela de niños, de muchachos, y alguien que uno enseña en una escuela de muchachas, se suelen hacer presentarlos para que se conozcan y si quieren casarse después. Pueden seguir. Y muchas veces ocurre que cuando una muchacha conoce a un muchacho, que este muchacho está totalmente seguro de lo que él quiere de sí mismo, es muy probable que la muchacha esté muy convencida de que puede ser realmente un buen partido. No importa qué es lo que el muchacho quiera, pero está seguro de lo que él quiere. En cambio, cuando le presentan a un muchacho que no está seguro si quiere estudiar, si no quiere estudiar, si quiere vivir en Israel, o quiere no vivir en Israel, o quiere vivir en la luna, o que no está seguro ni siquiera si quiere vivir, entonces las muchachas como que se alejan de eso, ven algo muy volátil. Esas son dos formas de moverse, que internas, se aflora, lo van a pensar y se van a dar cuenta. Entonces vino Rabbi Elazar ben Azariah y le dijo a su esposa, no importa, puede ser que sea un trabajo temporal, pero lo vamos a tratar de hacer bien, así haya que hacerlo poco tiempo. Así fue como ellos aceptaron, y ella también estuvo de acuerdo en que él aceptara el trabajo de ser presidente de Sanedrín. Y bueno, una vez que ya es sabio, ¿no? Un jajam él era, y obviamente la esposa también, que ambos llegaron a esa misma conclusión. Él acá hace una pregunta, y esto ya es una pregunta también que es compleja y que vamos a tratar de entenderla, que desde el punto de vista de la Agadá y del Sod. No se olviden que estamos siempre yendo al camino de la Kabbalah. Rabbi Elazar ben Azariah dice así, tiene una pregunta. Yo se las voy a resumir, no vamos a leerla porque es un poco complejo el texto, pero les resumo la pregunta. La pregunta es así. Cuando venga el Mashiach, o sea, cuando venga la Geulah, quiere decir esto, cuando el Mashiach, que el pueblo judío está esperando, aparezca y empiece el periodo mesiánico, ¿qué va a ocurrir? ¿Seguiremos celebrando Pesaj? ¿Se seguirá hablando de la salida de Egipto? ¿O se hablará de la salida de este exilio, del exilio que estamos viviendo hoy? Me explico. Según la Torá, existió el exilio en Egipto, que es el del que estamos ahora hablando, y salimos de él en la noche de Pesaj. Todo Pesaj es la salida de ese exilio. Y después de que el pueblo recibe la Torá, que se recibió la Torá, ocurrieron otros 4 exilios. Am Israel ingresa por los pecados que el pueblo realizó, van cayendo en diferentes exilios representados por 4 naciones. Un primer exilio que es el exilio en Babilonia, después de la destrucción del primer templo. Un segundo exilio en los persas, en la época de los persas, que es toda la historia de Purim, que deben haber escuchado, eso ocurre en ese exilio, el exilio de los persas. Un tercer exilio es en la época de los griegos, todo lo que es Hanukkah, y un cuarto exilio, que es el exilio bajo Roma, o Edom, que es en el que estamos hoy día. Cuando salgamos de este exilio, del exilio de Roma, que es el más extenso, es cuando va a venir el Mashiach. O sea, el Mashiach va a venir y nos va a sacar de este exilio, del último. Entonces, si los 2 exilios el exilio en Egipto, como el exilio ahora debajo de Roma, de Esav, son paradigmáticos, no son solamente una situación histórica como puede haber sido Babilonia, por ejemplo, o como puede haber sido los persas, o como puede haber sido
los griegos, ¿ok? En los tres exilios estos, Babilonia, Persia y griegos, nosotros vemos que algo comienza y termina. Comenzó y terminó, comenzó los exilios. ¿Okay? Y están representados por diferentes textos, como ya les dije. Por ejemplo, el exilio en Babilonia se lee la Megilá de Ja, Lamentaciones, ahí está expresado eso. El exilio de los persas, la Megilá de Esther, la historia de Esther. Y el exilio de los griegos es la historia de Hanukkah. Sin embargo, hay dos, que son el de Egipto y el de Edom, y el de los romanos, que a pesar de que hoy día no existen romanos, pero sus descendientes están, que tienen un cierto paradigma y una cierta impronta especial, que son diferentes, que no son igual a todos, hay algo distinto en ellos. Y es el hecho de que ambos exilios son Nog'in, tocan, hieren, hacen una herida en la Neshama. Los otros tres hacen una herida o en el intelecto o en el cuerpo. Babilonia es en el cuerpo. También lo es el exilio de los persas, la Megilá de Esther, que los querían matar. Los griegos es una herida en el intelecto, en la forma de pensar. En cambio, el exilio en Egipto era una herida en el alma, y el exilio en Roma también es una herida en el alma, no solamente en el cuerpo ni en el intelecto, sino en el alma. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que no solo para Israel, sino para el mundo entero, las características que describen el exilio en Egipto son cosas que han quedado metidas en el alma del mundo. En el alma del mundo están metidos ciertos conceptos que son egipcios. Y a pesar que nosotros no nos demos cuenta, están allí y nos observan, nos vigilan. Por ejemplo, una cosa que a mí siempre me pareció muy sorprendente, pero está allí por lo que acabo de decir, ¿no? Es, por ejemplo, ustedes saben que aquellos que viven en Argentina saben que en Buenos Aires hay un obelisco en una calle. Y alguien podría pensar, ¿qué hace un obelisco egipcio en mitad de un país sudamericano? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tienen que ver los argentinos con los egipcios? ¿Por qué han puesto ahí un obelisco, que es una imitación, no es original, de cosas que hacían los egipcios allá en el norte de África? Lo mismo en Nueva York, no en Nueva York, en Washington, también hay un obelisco. También hay un obelisco en la mitad de la Plaza de San Pedro, ese es original, en Roma. Y también en París hay uno, también original. ¿Qué hacen en esos países? ¿Qué relación puede haber entre Egipto y Francia, que son celtas? Son los pueblos que no tienen que ver unos con otros. ¿Por qué los americanos construyen unos obeliscos allí en Washington? ¿Qué es lo que eso quiere decir? Entonces, eso quiere decir que las características de esta cultura, de la cultura egipcia, están metidas en el alma de Occidente. O sea, ese exilio no terminó por completo. Salimos de Egipto, nos liberamos de eso, en forma general nos liberamos de eso, para todos. Sin embargo, no quiere decir que estemos completamente liberados de ese exilio. Y es por eso que seguimos recordando y celebrando la salida de Egipto a través de Pesaj, porque indica una liberación. No fue total, pero indica una liberación suficiente como para recibir la Torá, entrar a Eretz Israel y continuar. Pero al parecer hay algo que quedó metido y que todavía es necesario limpiar. Y también este exilio ahora en el que nosotros vivimos, que es el exilio de Edom, en el que estamos, también tocó el alma. También se ha introducido en el alma de todo el mundo. Y no hay lugar hoy día en el mundo en que no se recuerde o no se, de alguna manera, se alabe, ya sea
ya sea porque sea correcto o no, ya sea que sea justo o no justo, eso ya son temas que deberíamos estudiarlos en detalle, pero que no se recuerde a Roma con una cierta aureola de superioridad. Cajón es Roma, finalmente son romanos. Fue el imperio, probablemente uno de los imperios más grandes del mundo, que construyeron muchas cosas y tenían adelantos que nosotros los seguimos utilizando hasta el día de hoy. Por ejemplo, el drenaje y las cloacas, los baños, tal cual como los conocen ustedes hoy día, son de la época de los romanos. Ellos ya los tenían entonces, cosa que la Edad Media, 1000 años después, no tenían. Los romanos ya los tenían antes. Y está centrado eso allí en una idea de progreso, pero no se confundan. Esto no puede ser, fantástico, tenemos baños, tenemos bibliotecas, tenemos justicia, tenemos ejércitos. Los ejércitos tal cual como ustedes los conocen hoy día son la forma en que los romanos lo estructuraron, hasta los días de hoy sigue siendo igual. Probablemente los romanos eran más eficientes incluso, ¿okay? Pero no hay que confundirse. Todo ese imperio se basaba en algo muy, muy complejo que era la esclavitud. O sea, el imperio romano y su exilio en el que nosotros estamos hoy día, es un imperio en el cual se basa principalmente el hecho que una persona esclaviza a otra. No necesariamente comprando y vendiéndolos como esclavos. Eso terminó hace no muchos años, 100 años atrás probablemente fueron las últimas veces que hubo esclavos, que se compraban y vendían. Pero esa idea sigue presente. Esa idea no ha acabado, de que un ser humano quiera controlar, esclavizar a otro. Se da a nivel familiar, a veces se da a lo aleno, a nivel de padres e hijos, se da a nivel de pareja, o incluso se va a niveles sociales. Todos estos ismos, comunismo, fascismo, nazismo, etcétera, etcétera, son consecuencia de lo mismo, tratar de esclavizar a la humanidad. Y eso es herencia romana. O sea, los romanos crecieron, su imperio creció basado en eso. Roma no hubiese jamás llegado a ser lo que era si no hubiese que hubieran tenido esclavos. Cuando dejaron de tener esclavos, se vino todo abajo, ¿no? Cuando ya ellos adoptaron otras creencias y abolieron, ya no hubo esclavos, entre comillas, por lo menos allí, todo se vino abajo. Pero quedó dentro nuestro eso. Entonces, así como les dije, que hay cosas del imperio egipcio que se mantienen hasta los días de hoy y han tocado el alma a fondo, también en Edom, en Esab, hay algo que tocó a fondo y es el hecho de la esclavitud, o sea, de tratar de controlar a otras personas, de tratar de controlar para los beneficios propios a otras personas. Eso es Esab, Roma es así, Esab es así. Y además hay algo muy importante en este exilio que debemos tratar de superar, que es la hipocresía. Los sabios han identificado al exilio de Edom, en el que nosotros estamos ahora, con un animal, ¿sí? Y se lo identifica a Esab con el cerdo. Con el cerdo. ¿Por qué? Porque cuando el cerdo es un animal impuro, ustedes ya saben, el cerdo no es rumiante, sin embargo tiene la pezuña partida de arriba a abajo. Son dos las señales para que un animal sea puro y se pueda comer, según la Torá, que tiene que ser rumiante, o sea, tiene que tener 4 estómagos, rumiante quiere decir 4 estómagos, y de uno a otro vuelve nuevamente a traer la comida a la boca y la vuelve a masticar, como las vacas, etcétera. Ustedes lo ven, ¿no? Que están constantemente masticando la misma comida que ya la tragaron, la vuelven a traer otra. Y además tienen que tener la uña o la pezuña, tiene que estar cortada de arriba abajo, es la segunda señal. El cerdo tiene la pezuña cortada de arriba abajo, o sea, la tiene partida de arriba abajo, pero no es rumiante. Entonces, cuando él duerme, dice Rashi en un lugar, Rashi, un comentarista de la Torá, cuando él duerme pone las patas hacia adelante, las pone hacia adelante, para que todo el mundo vea que tiene que ir la pezuña partida de arriba abajo, como queriendo mostrar que es kasher, que es puro, cuando realmente internamente no lo es. Esa es otra de las características de este imperio, de este galut,
que hay muchísima hipocresía, muchísimas formas elegantes de hablar y decir cosas feas. Eso se llama diplomacia, ¿no? ¿Qué es la diplomacia? Sino decir elegantemente cosas muy feas, ¿no? Etcétera, etcétera. Son las cosas que giran en torno a este exilio. Entonces, mirando esto y mirando en perspectiva en el momento en que estamos, acá volviendo a la Agadá, viene Rabbi Elazar ben Azariah, muchacho de 18 años, ¿no? Casado con esta muchacha, con todo lo que ellos eran en sí, viene y pregunta, cuando salgamos de este exilio, o sea, del exilio de Roma, de todo lo que les expliqué ahora sobre Roma, unas cuantas cosas, hay más, ¿verdad? ¿Vamos a seguir recordando Pesaj o no? ¿O vamos a hacer como una especie de salida de Roma? Que lo vamos, en vez de hacer salida de Egipto, va a ser salida de Roma, y en vez de ser Seder Pesaj, va a ser Seder otra cosa, una cosa distinta, que va a recordar únicamente la salida de Roma y no la salida de Egipto. Fíjense, esta pregunta, o sea, cuando venga el Mashiach, todo lo que estamos hablando ahora lo vamos a seguir estudiando o vamos a ver cómo salimos de Roma. Entonces, fíjense, en Egipto estuvimos solamente 210 años. 210 años es la cantidad de tiempo que el pueblo hebreo estuvo en Egipto según la Torá. En este exilio en el que estamos ahora, el exilio de Roma, comenzó en el año 70 de esta era y estamos en el 2023. 1900 y tantos años. O sea, no hay comparación entre un tiempo y otro. O sea, lo de Egipto fue 210 años y esto ya lleva prácticamente casi 2000. Entonces, cuando salgamos de este exilio, va a ser bastante más alegre y va a ser bastante más alabado salir de este que haber recordar cuando salimos de Egipto. Pero yo lo podría pensar así, ¿no? Entonces, eso es lo que pregunta Rabbi Elazar ben Azariah. ¿Vamos a seguir celebrando Pesaj o no? ¿O se va a celebrar algo distinto o diferente? Y sobre eso estuvieron hablando toda la noche. Toda la noche estuvieron hablando sobre eso. Y llegaron, llegaron a la conclusión que es una discusión. O sea, realmente no se solucionó en forma total el tema. Quedó en disputa. Hay quien dice que se va a seguir celebrando Pesaj, porque ya les dije, Pesaj tocó el alma del mundo. Entonces hay muchas cosas todavía de Egipto que lamentablemente tenemos metidas en el mundo, y por lo tanto, incluso que salgamos del exilio de Roma y lo celebremos, todavía quedan cosas por corregir de este primer exilio que es el de los egipcios, el primero, el primigenio. Y hay otra opinión que dice que no, que lo importante es haber salido del exilio de Roma en el futuro y que eso es lo que se va a celebrar, que eso es lo que se va a tomar en cuenta y no el hecho de haber salido de Egipto. Esto es en el primer nivel. Sin embargo, hay un nivel un poquitito más profundo aún, que es el siguiente. Y quiero que me sigan en la idea. ¿Bien? Cuando Am Israel sale de Egipto, recibimos la Torá Shebichtav, recibimos la Torá escrita. Salimos de Egipto, cruzamos el Mar Rojo, el Mar de las Cañas, estuvimos 49 días superando parte de toda la impureza egipcia, y llegamos al día 50 y recibimos la Torá. Que en Shavuot, la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, 7 semanas después, recibimos la Torá. ¿Qué Torá se recibió? La Torá escrita, ¿no? Las dos tablas. Y después Moshe escribe un Sefer Torá, escribió un Sefer Torá. Y junto con eso, con haber recibido la Torá escrita, obviamente a Kadosh Baruj Hu le enseña a Moshe también la Torá oral, que es parte de lo que recibimos en ese momento. Ok, perfecto. Cuando están celebrando ellos, los sabios acá, en Benebrak, están celebrando este Seder de Pesaj, ellos, a Rabbi Akiva le va a pasar algo, como también nosotros conocemos,
Él también estaba casado, tenía una esposa, y en cierto momento decidió irse a estudiar Torá. Y para eso tuvo que dejar a la esposa y se fue a estudiar Torá por muchísimo tiempo. Y después cuando vuelve con muchísimos alumnos, 24.000 alumnos, y todos sus alumnos murieron en una epidemia, una pandemia, y los 24.000 alumnos murieron. ¿Bien? Uno a veces piensa son cifras elevadísimas, muy grandes, muy elevadas, ¿no? Pero así fue. Murieron sus alumnos y decide Rabí Akiva no desalentarse. Cualquiera hubiese ante una cosa así cerrado la yeshiva y haber pensado, bueno, Hashem quiere otra cosa de mí, me voy a trabajar al campo. No, Rabbi Akiva no hizo eso y fue hasta el sur de Israel y allí encontró a 5 sabios, que son los se conoce como los sabios del sur, y les empezó a enseñar la Torá y de esa manera tuvo nuevamente alumnos. Uno de esos alumnos fue Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Y Rabbi Shimon Bar Yochai fue el que recibió la Torá de la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai recibe la Torá de la Kabbalah en una cueva, escribe el libro del Zohar, que a veces hemos estado estudiando, que son Perushim a la Torá, y nos lega al pueblo la Torá del Sod, la Torá de la Kabbalah. Akshav, Simulev. Después de salir de Egipto, nosotros recibimos la Torá escrita y oral. Ojo, eso es lo que debemos estudiar. Cuando se destruye el segundo templo y salimos al Galut, recibimos, ¿qué cosa? La Torá de la Kabbalah. Rabbi Shimon Bar Yochai es la época esta en que estamos todos ya, este es el momento en que el pueblo va a empezar a deambular por el mundo entero porque ya poco a poco van a irse de Israel, ya va a ser imposible vivir acá y van a salir a diferentes lugares. Entonces, y en estos lugares van a llevar consigo una sabiduría oculta, además de la Torá escrita y oral, una sabiduría oculta, y esa sabiduría es la sabiduría de la Kabbalah. Y esto nos va a dar a nosotros, al pueblo judío, y con eso al mundo entero, una cierta consistencia y una forma de podernos mantener en este galut. Por eso les había dicho en un principio, el galut de Esab es un galut bastante complejo, de subidas y bajadas. ¿Bien? Pero hay algo que se mantiene, que es el misterio de la Kabbalah. Eso ha mantenido al pueblo judío todo este tiempo y ha dado fuerza a que la Torá escrita y oral se mantenga y progrese y aumente. Ahora, cuando salgamos de este exilio, o sea, del exilio de Edom, de Roma, y podamos ya contemplar al Mashiach y a la redención futura, va a ser precisamente a través de la Torá de la Kabbalah donde se van a implementar las ideas principales del judaísmo. O sea, el judaísmo va a llegar a su punto culmine, la Torá escrita y oral, cuando finalmente el Mashiach llegue. ¿Por qué? Porque se va a aumentar el conocimiento en las personas. Va a ser tanto el conocimiento que las personas van a poder conectarse con Akadosh Baruj Hu de una manera completa y vamos a poder entender muchas cosas que hoy día nosotros no entendemos. ¿Bien? Entonces va a haber toda una ventana abierta a conocimientos mayores cuando venga el Mashiach. Si eso significa olvidar Pesaj o no, esa es la discusión. Entonces, acá en el Maaseh, con eso, en ese último punto termina el Maaseh del que estamos hablando, y la Agadá nos quiere enseñar en este punto que quedó abierto, como les dije, la discusión. Hay mucho todavía de Egipto que está allí dando vuelta, y da vuelta. Y hay mucho del Galut de Edom que también está metido en nosotros y que tenemos que tratar de sacar, limpiar, para poder avanzar a una época mejor. Una época en que nos vamos a llenar de Da'at, del conocimiento de Hashem, y que vamos a finalmente entender que su nombre es único, que Él es único, y que su nombre también es único. Bezrat Hashem, así lo vamos a ir implementando. La próxima clase, ahora les va a dar tiempo para
que pregunten preguntas si desean. La próxima clase vamos a continuar, por lo menos 2 o 3 clases más antes de Pesaj, sobre otros temas de la Agadá, que también son muy importantes de poderlos tener presentes. Ahora, si usted tiene alguna pregunta, por favor. Yo, Rab, quería preguntarle si nos puede repetir los nombres de los rabinos, de los 4 rabinos, 5, en realidad eran 5 rabinos los que estudiaban con En el Rabbi Maaseh, Akiva. sí. Ok, Ajá. entonces sí. Rabbi Akiva, él es el dueño de casa. Él es el rabino de Benebrak y él es el donde fueron los 4. Ahora, ¿quiénes son los 4 Ajá. rabinos que fueron donde él? Uno se llamaba Rabbi Eliezer ben Urkenus, Rabbi Eliezer ben Urkenus, y Rabbi Yoshua. Estos eran los amigos que después se separan. Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Después estaba el presidente del Sanedrín, Rabbi Elazar ben Azaria, que tenía 18 años. Rabbi Elazar ben Azaria, de 18 años. Y finalmente Rabbi Tarfón. Rabbi Tarfón es el último. Era un gran conocedor del templo. No hemos hablado de él mucho, pero ya lo vamos a topar después. Estos son los 4 que fueron donde Rabbi Akiva, con Rabbi Akiva Sosa. Gracias, Rab. Rabino, en la salida del Mishraim salieron 600.000 personas. Sí. ¿Por qué se agrega también 3 millones también de personas que no son judíos? No, es así. Primero, los 600.000 que salieron eran hombres del pueblo hebreo de 20 años a 50 años. Eso sin contar las mujeres y sin contar aquellos que eran menores de 20 o mayores de 50. En total, se calcula, los cálculos menores, esto es un quinto, esto es un quinto del pueblo hebreo que había en Egipto, porque de cada 5 hebreos solo uno quiso salir, y eso es lo que se calcula más o menos como 3 millones de hebreos, ¿bien? De los cuales los 600.000 son hombres de 20 años a 50, pero el resto, las mujeres y los niños, etc. Y que son solo un quinto, o sea, una quinta parte de los hebreos que había en Egipto, porque las otras 4 partes no quisieron salir, y muchos de ellos mueren en las plagas, o mueren en la plaga de Hoshech, de la plaga de obscuridad, o en alguna otra. La cabana es que se asimilaron, desaparecieron. Junto con ellos salieron también Erev Rav, o sea, salieron muchas personas que no eran judías. No sabemos el número exacto, la cantidad exacta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rabino. Muchas gracias, Rab. Ok, si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta, por favor, pueden hacerlo, todavía tengo unos minutitos. Rabino, entonces los alumnos de Rabbi Akiva, ellos no murieron porque los agarraron, los mataron, tenía entendido. Murieron es por pandemia. Ellos murieron por una epidemia, así dice la Gemara, una epidemia que se llama áskera. Ahora, ¿qué es lo que eso realmente significa? Ustedes saben que los sabios escriben en forma codificada, ¿no? O sea, son muchas cosas que están codificadas. Eso hay que explicarlo más en extenso, y hay opiniones que dicen que realmente fue algo diferente y se escribió de esa forma, en forma como oculta. Lo que dice es que es una pandemia que se llamaba áskera, que es como una especie de histeria, o que se ahoga, que la persona se ahoga, los alenos. Okay. Sí, no sabía esa parte. Gracias, Rabino. Okay. En total del rabino de Rabbi Akiva que se encerró a estudiar, en total era 2 veces, sumarían 24 años. 24 años, que en 12 años y otros 12 años más, 24 años, por eso llegó con 24.000 alumnos, esos fueron los que murieron. Exactamente, gracias.
Ok, si no hay otra pregunta, entonces quedaríamos hasta acá, Besat Hashem. Nos reencontraríamos la próxima semana, otra vez con un tema de la Haggadah. Si ustedes pueden preparar sus propias Haggadot, si es que las tienen, que si no, la pueden bajar por internet, está en castellano, en varias ediciones, que la pueden bajar. Entonces es importante que la tienen para ir cotejando junto conmigo y ver algunos temas de la Haggadah, lo que podamos alcanzar a ver. Ok, que tengan excelente semana y que estén muy bien, que sean muy bendecidos por acá los juegos en lo material y en lo espiritual. Amén. Amén, Rabá. Rabino. Muy Toda interesante Rabá. la clase, gracias. Muy bueno. Amén. Baruch Hashem, gracias. Gracias a todos, nos vemos. Nos vemos, Rodrigo, gracias.